Tengan todos buen día. Soy la doctora Karen Gómez y el tema que veremos a continuación es el tema antagonistas y agonistas de los receptores muscarínicos. Dentro de los objetivos específicos vamos a describir las generalidades de la acetilcolina, mencionar sus propiedades farmacológicas, recordaremos sus funciones fisiológicas en los receptores muscarínicos y sus subtipos, mencionar algunas propiedades farmacológicas de los ésteres de colina y los alcaloides naturales en los diferentes órganos. Conoceremos cuáles son los fármacos que antagonizan y funcionan como agonistas de los receptores muscarínicos y conoceremos las indicaciones, contraindicaciones, efectos deseados y adversos de estos. Como generalidades de la acetilcolina, tenemos que recordar que la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos tipos, simpático y parasimpático. Y la acetilcolina es el neurotransmisor que está siendo constantemente producido y secretado por las neuronas colinérgicas preganglionares. Tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático tienen neuronas preganglionares colinérgicas, quiere decir que secretan acetilcolina. Pero, en este sentido, el sistema nervioso parasimpático, a nivel de la neurona postganglionar, tiene receptores muscarínicos, los cuales, al hacer efecto la acetilcolina en ellos, ejercen su acción en los órganos efectores, que más adelante vamos a ver cuáles son estos órganos efectores inervados principalmente por el sistema parasimpático. A nivel del sistema simpático encontraremos los receptores nicotínicos, los cuales asimismo tienen sus propios órganos efectores donde hace acción, y estos se encargan de secretar noradrenalina. Para efectos de esta clase estudiaremos los efectos de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos contenidos en la neurona postganglionar del sistema parasimpático. Entonces, como volviendo a mencionar, la neurona preganglionar produce y secreta a nivel de la porción terminal acetilcolina, la cual actúa sobre la neurona postganglionar del sistema nervioso parasimpático, el cual va a ir a hacer su efecto a nivel del músculo cardíaco, de glándulas, en este caso sudoríparas, salivales, lagrimales y en el músculo liso. La acetilcolina es el principal neurotransmisor liberado por las neuronas preganglionares colinérgicas y este actúa principalmente en las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático. La acetilcolina en este sentido se sintetiza en las terminaciones finales y en las varicosidades de las neuronas presinápticas colinérgicas. La acetilcolina, a nivel de la neurona presináptica, se sintetiza en la porción terminal de esta y lo hace a nivel de las mitocondrias, en donde constantemente el acetilcoenzima más la colina se está uniendo por medio de la acción de la enzima aciltransferasa de colina, produciendo acetilcolina. La acetilcolina, una vez producida, se almacena en las terminaciones finales a nivel de las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, donde se almacena en forma de vesículas. El ingreso de un potencial de acción a la terminación final de la neurona presináptica, lo cual produce la entrada de un calcio a su citosol, hace que las vesículas contenidas en la porción terminal sean liberadas y, a su vez, estas viertan su contenido al exterior. El contenido de estas vesículas es la acetilcolina, la cual hace su efecto a nivel de la neurona postsináptica, y si estamos hablando de una neurona postsináptica colinérgica del sistema nervioso parasimpático, lo hace en los receptores muscarínicos. Una vez que la acetilcolina se segrega a un tejido a partir de una terminación nerviosa colinérgica, persiste en él unos pocos segundos. Se dice que la acción de la acetilcolina sobre la célula postsináptica es de 5 a 20 segundos. Y esto es gracias a que la enzima acetilcolinesterasa la está constantemente inhibiendo, provocando su escisión a sus principales precursores, ion acetato y colina.
Los receptores muscarínicos forman parte de los receptores colinérgicos. La acetilcolina actúa sobre los receptores colinérgicos, los cuales hay de dos tipos, nicotínicos y muscarínicos. Si estamos hablando de receptores muscarínicos, estamos hablando que son receptores que están unidos a la neurona postsináptica de una vía nerviosa parasimpática y que va a inervar principalmente el sistema nervioso periférico y central, músculo cardíaco y músculo liso, glándulas y endotelio. Y es aquí donde los efectos fisiológicos de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos se van a hacer evidentes. Tenemos 5 tipos de receptores muscarínicos, los cuales son receptores acoplados a proteína G. Tenemos desde el M1 hasta el M5. Los M1 están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Los M2 lo podemos encontrar tanto en el sistema nervioso central, pero también es de recordar que están ampliamente distribuidos a nivel cardíaco, a nivel del tracto respiratorio, genitourinario y gastrointestinal. Los receptores M3 actúan principalmente a nivel glandular, y con esto me refiero a glándulas sudoríparas, lagrimales y salivales, pero también están en los demás órganos como sistema nervioso central, aparato genitourinario, gastrointestinal, aparato respiratorio y endotelio. Los receptores M4 son de los principales receptores a nivel del sistema nervioso central y el M5 están distribuidos también en el sistema nervioso tanto periférico como central. Para conocer los efectos farmacológicos de la acetilcolina, tenemos que conocer primero los efectos fisiológicos de esta sobre los receptores muscarínicos. Se dice que a nivel del sistema cardiovascular, la acetilcolina produce vasodilatación al disminuir la resistencia vascular periférica. Causa un efecto cronotrópico negativo porque disminuye la frecuencia cardíaca al actuar sobre el nódulo sinoauricular. También causa una disminución de la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular. Esto es especialmente útil en casos fisiopatológicos en donde hay arritmias auriculares y queremos evitar que ese impulso anómalo proveniente de las aurículas pase a los ventrículos. Fisiológicamente, la acción sobre el nódulo AB no es tan evidente como para causar un bloqueo cardíaco, pero sí podemos hacer uso de este efecto a nivel farmacológico. También disminuye la fuerza de contracción cardíaca. A nivel del tracto respiratorio, causa una broncoconstricción y un aumento de la secreción traqueobronquial. En el tracto urinario, la acetilcolina normalmente causa un aumento de la presión miccional y un aumento del peristaltismo uretral. En el tracto gastrointestinal, la amplitud de las contracciones o peristaltismo intestinal se ve intensificado por el efecto de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos contenido en la musculatura lisa intestinal. También hay un aumento de la actividad secretora a nivel estomacal y a nivel intestinal. A nivel de las glándulas, la acetilcolina produce un efecto secretor. Estimula la producción de secreciones a nivel de glándulas sudoríparas, lagrimales y salivales, así también como las glándulas nasofaríngeas. A nivel ocular, la acetilcolina produce miosis al contraer el músculo del esfínter papilar. Y esto se da gracias al reflejo de acomodamiento. Cuando nosotros estamos observando un objeto de lejos y posteriormente volvemos a observar un objeto de cerca, ese reflejo de acomodamiento dado a la acción de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos es lo que nos permite dar un enfoque. Asimismo, los oftalmólogos hacen uso de los efectos de la acetilcolina por medio del uso de fármacos agonistas de los receptores muscarínicos en su formato de gotas oftalmológicas durante las cirugías oftálmicas. A nivel del sistema nervioso central,
La acetilcolina puede dar efectos de temblor, hipotermia y antinocicepción, que la antinocicepción es la ausencia de percepción del dolor ante un trauma evidente. Los agonistas del receptor muscarínico se pueden dividir en dos tipos: los ésteres de colina y los alcaloides colinomiméticos naturales. Dentro de los ésteres de colina tenemos la acetilcolina y los ésteres sintéticos. Los ésteres sintéticos se dividen en tres tipos: metacolina, carbacol y betanecol. Los alcaloides colinomiméticos naturales tenemos la pilocarpina, arecolina y la muscarina. La absorción, distribución, metabolismo y excreción de los agonistas del receptor muscarínico se produce de la siguiente manera. La absorción se da principalmente en el tubo digestivo porque son fármacos hidrófilos. Se distribuyen ampliamente en todos los sistemas, pero a nivel del sistema nervioso central tienen una capacidad limitada porque no pueden atravesar adecuadamente la barrera hematoencefálica, por lo que su absorción a ese nivel es muy bajo. La enzima colinesterasa es la encargada de su hidrólisis y su excreción es principalmente renal. Los agonistas de los receptores muscarínicos se utilizan principalmente en el tratamiento de trastornos de la vejiga urinaria, en trastornos de serostomías, en donde hay una disminución de las secreciones glandulares, para el diagnóstico de una hiperreactividad bronquial en pacientes con un asma subclínico, y en oftalmología como agentes mióticos y para el tratamiento de glaucoma. La acetilcolina se utiliza tópicamente para la inducción de miosis durante procesos quirúrgicos en oftalmología y se instala en el ojo como una solución al 1%. La metacolina es un fármaco que se puede utilizar en pacientes con un asma subclínica, en donde por medio de la inhalación de metacolina se provoca una hiperactividad bronquial. Normalmente la metacolina, si a todos tuviéramos la oportunidad de pasar por esta prueba, a todos nos diera un efecto de broncoconstricción, pero en pacientes con asma subclínico el efecto es intenso y hay una reducción de la capacidad vital. Ahora bien, esta es una prueba que ya está entrado en desuso por su peligro y su potencial efecto nocivo a pacientes que presenten una crisis asmática severa posterior al uso de este medicamento. Por ende, antes se utilizaba en espacios hospitalarios donde tenían acceso a oxígeno, donde tenían acceso a otros medicamentos para contrarrestar los efectos de la metacolina, para así evitar el desarrollo de cuadros severos a causa de esta prueba de hiperactividad bronquial. El betanecol afecta principalmente a los tractos urinario y gastrointestinal. Estos tienen utilidad en el tratamiento de la retención urinaria y el vaciado inadecuado de la vejiga cuando no existe una obstrucción orgánica, como por ejemplo secundario a la presencia de cálculos. En el tracto gastrointestinal, estimula el peristaltismo, aumenta la motilidad y la presión del esfínter esofágico inferior en reposo. Es por eso que anteriormente este fármaco se utilizaba en la distensión abdominal postoperatoria, en la atonía gástrica, en la gastroparesia, el hilo dinámico y el reflujo gastroesofágico. Ahora bien, este fármaco ha caído en desuso ya que sus efectos adversos eran mayor que sus efectos beneficiosos. Porque si nos podemos recordar, los receptores muscarínicos están ampliamente distribuidos en casi todo el organismo. Por ende, a pesar que aunque se ocuparan con el propósito de tratar alguna patología urinaria o gastrointestinal, también tenía efectos a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central u otros órganos. Es por eso que hoy se han creado nuevos medicamentos más específicos para tratar estas patologías. El carbacol es un fármaco que se usa en oftalmología de forma tópica para tratar el glaucoma y para inducir la miosis durante la cirugía. Y este se instala a nivel ocular en una solución del 0.01 o al 3%.
La pilocarpina es un fármaco que se utiliza para tratar la serostomía, que sigue posterior a tratamientos de radiación tanto a nivel de cabeza y cuello, o que está asociado con el síndrome de Sjögren, el cual causa que el paciente tenga una disminución en la producción de secreciones a nivel glandular, en este caso a nivel de glándulas salivales, glándulas lagrimales y glándulas sudoríparas. La dosis habitual es de 5 a 10 miligramos 3 veces al día. También se utiliza tópicamente la pilocarpina para el tratamiento de glaucoma y como agente miótico durante las cirugías oftalmológicas. Dentro de las contraindicaciones de los agonistas de los receptores muscarínicos, tenemos asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque estos pacientes lo que vamos a hacer si damos un fármaco agonista o que potencie el efecto de la acetilcolina es provocar una broncoconstricción aún mayor. Cuando hay obstrucción urinaria o del tracto gastrointestinal, no lo vamos a utilizar porque estamos aumentando la compresión de la musculatura a esos niveles, por ende vamos a agravar los efectos de la obstrucción. Cuando hay enfermedad acidopéptica, cuando hay una enfermedad cardiovascular acompañada, porque podemos ir a potenciar algún bloqueo auriculoventricular, podemos ir a disminuir la frecuencia cardíaca, podemos someter al paciente a una hipotensión secundaria al uso de estos fármacos. En casos de hipotensión, no los vamos a utilizar, vamos a agravar este cuadro. Y en casos de hipertiroidismo, dentro de los efectos adversos comunes de estos fármacos incluyen diaforesis por la hiperestimulación de las glándulas, diarrea por aumento del peristaltismo, presencia de náuseas, vómitos, calambres abdominales, sensación de vejiga, sensación de presión en la vejiga urinaria, dificultad en el acomodamiento visual y presencia. Este cuadro, resumen, que está contenido dentro del libro La farmacología de Katsun, nos habla cómo la metacolina se usa en el diagnóstico de la hiperactividad bronquial, los principales efectos adversos muscarínicos generales, que es calambres gastrointestinales, diarrea, náusea, vómitos, efectos a nivel de las glándulas como lagrimeo, salivación, hipersudoración, urgencias urinarias, problemas visuales por el reflejo de acomodación, broncoespasmos y nunca utilizarlo en pacientes con obstrucciones gastrointestinales, retenciones urinarias de causa orgánica y asma o EPOC. Como el carbacol se utiliza en glaucoma y se administra de forma tópica, el betanecol utilizado anteriormente en el hilio postoperatorio y lo neurogénico, retenciones urinarias, la pilocarpina y su uso en glaucoma de forma tópica, serostomías debido al síndrome de Sjögren o irradiación de cabeza y cuello, y este fármaco cevimelina que se utiliza en serostomía debido también al síndrome de Sjögren. Del receptor muscarínico se dividen en dos tipos, naturales y derivados sintéticos y semisintéticos. Los naturales tenemos la atropina y la escopolamina. Y los sintéticos y semisintéticos tenemos la metacapina, aclirinio, umeclirinio, hipatropio y tiotropio. La absorción de estos fármacos por ser alcaloides naturales y muchos de los antimuscarínicos terciarios se absorben de forma casi perfecta en el intestino y membrana conjuntival. Se distribuyen ampliamente en todo el cuerpo y en alrededor de 30 a 60 minutos posterior a su administración se alcanzan niveles notables en el sistema nervioso central. Ello también puede limitar la dosis que tolera el paciente si se utiliza por sus efectos a nivel periférico. Una vez administrada la atropina, su eliminación en sangre se efectúa en dos fases. La fase rápida, con una duración promedio de 2 horas, y la fase lenta de unas 13 horas, a las cuales posterior el fármaco se excreta sin modificaciones por medio. La atropina y compuestos relacionados lo que hacen es competir con la acetilcolina y otros agonistas muscarínicos por el sitio de la acción de la acetilcolina ortostática a nivel del receptor muscarínico. Este antagonismo por atropina es competitivo,
ya que si el nivel de acetilcolina es superior a la del fármaco, la acetilcolina va a terminar uniéndose a los receptores muscarínicos y este se incrementa lo suficiente. Dentro de los usos terapéuticos de los fármacos antagonistas de los receptores muscarínicos son a nivel del tracto respiratorio y lo hacen para inhibir los efectos fisiológicos de la acetilcolina en la actividad parasimpática. También el tracto urinario, tracto gastrointestinal, a nivel ocular, a nivel cardíaco y en el sistema nervioso central resalta el uso en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, en el manejo de los efectos secundarios extrapiramidales de los fármacos antipsicóticos y la prevención de cinetosis. Estos fármacos igualmente no son selectivos y los únicos fármacos selectivos son aquellos que son por inhalación pulmonar o por administración oftalmológica. A nivel de tracto respiratorio, el hipatropio es un fármaco ampliamente utilizado en pacientes con EPOC y crisis asmática. El hipatropio, junto con el tiotropio, aclirinio y el omiclorinio, son agentes importantes en el tratamiento de estas patologías. El hipatropio en un paciente con EPOC puede administrarse 4 veces al día a través de un inhalador de dosis medida o nebulizado. El tiotropio y omiclorinio son medicamentos de un solo uso al día, su efecto es más potente, dura más y pueden ser utilizados para el tratamiento de mantenimiento a través de inhaladores de polvo seco en pacientes con enfermedad de EPOC moderada grave. El hipatropio en casos de crisis asmática no se suele utilizar solo, sino que se utiliza junto al salbutamol para proporcionar un mayor efecto broncodilatador y en este caso el hipatropio se utiliza para disminuir la secreción bronquial en estos pacientes. El uso de los fármacos antagonistas de los receptores muscarínicos a nivel del tracto genitourinario se da gracias a que estos disminuyen la presión intravesicular y aumentan la capacidad y asimismo reducen la frecuencia de las contracciones antagonizando el control parasimpático de la vejiga urinaria. Los antagonistas muscarínicos pueden usarse para tratar la enuresis en niños que llegan hasta cierta edad y todavía presentan micciones nocturnas. Asimismo, se utilizan para reducir la frecuencia urinaria y aumentar la capacidad de la vejiga en casos de paraplegia espástica. Los antagonistas del receptor muscarínico indicados para la vejiga hiperactiva son principalmente la oxibutina y la tolterodina. A nivel gastrointestinal, anteriormente fueron ampliamente utilizados para el tratamiento de úlcera péptica, porque podían reducir la motilidad gástrica y la secreción de ácido gástrico. Ahora bien, las múltiples condiciones conocidas o que se supone que implican un aumento en el tono o motilidad a nivel del tracto gastrointestinal son tratados con alcaloides de belladona como atropina, sulfato de ioxamina, escopolamina y botilbromuro de ioxina. Los alcaloides de belladona y sus sustitutos sintéticos también son eficaces para reducir las secreciones salivales, principalmente en pacientes que han sufrido envenenamiento por metales pesados o con enfermedad de Parkinson. La midriasis, causada por el uso de antagonistas de los receptores muscarínicos, es muy útil a la hora de realizar un examen minucioso de la retina y del disco óptico, también para la terapia de iridociclitis y la queratitis. El hidrobomuro de omatropina, el cual es un derivado semisintético de la atropina, el clorhidrato de ciclopentolato y la tropicamida son agentes utilizados en la práctica oftalmológica para el tratamiento de glaucoma o en casos en los cuales el doctor necesita una mayor amplitud y visualización de las estructuras oculares internas durante el examen oftalmológico o durante procedimientos quirúrgicos. A nivel del sistema cardiovascular,
Estos agentes generalmente se utilizan solo en unidades de cuidados coronarios para la realización de intervenciones a corto plazo o en entornos quirúrgicos. También se pueden utilizar como un complemento a la prueba de esfuerzo para aumentar la frecuencia cardíaca en el marco de una incompetencia cronotrópica. La atropina puede ser considerada en el tratamiento inicial de pacientes con infarto de miocardio agudo, en quienes el tono vagal excesivo causa una bradicardia sinusal o bloqueo nodal AV. La atropina también es útil ocasionalmente para reducir la bradicardia intensa y el síncope asociado con un reflejo hiperactivo del seno carotídeo, ya que si englobamos los efectos fisiológicos de la acetilcolina en el marco del sistema cardiovascular, la acetilcolina podemos recordar que normalmente causaba bradicardia, causaba disminución de la presión arterial y disminución de las contracciones cardíacas. Es por eso que la atropina es el principal antagonista de estos efectos a nivel cardiovascular. A nivel del sistema nervioso central, los alcaloides de belladona estuvieron entre los primeros fármacos que se utilizaron en la prevención de cinetosis. La escopolamina es el más eficaz de estos agentes para la prevención de la cinetosis y se utiliza para exposiciones cortas, de 4 a 6 horas principalmente. Los antagonistas de los receptores muscarínicos se han utilizado ampliamente durante mucho tiempo en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Si el temblor es el síntoma predominante. Y en el caso de viperideno, que también es un antagonista de los receptores muscarínicos, es uno de los principales fármacos utilizados para tratar síntomas extrapiramidales, los cuales son síntomas asociados al efecto de ciertos psicofármacos que generan problemas de la motricidad. Los pacientes que toman psicofármacos muchas veces podrían referir la presencia de acaticia, que es un síntoma extrapiramidal muy frecuente y que se puede entender como una forma de inquietud motora imposible de detener. Los pacientes dicen no pueden estar del todo quietos, no pueden dormir bien, tienen un déficit de atención, parecen estar nerviosos todo el tiempo. Y estos fármacos pueden utilizarse también para el tratamiento de esos síntomas extrapiramidales secundarios al uso de los fármacos psicóticos. Los fármacos antagonistas de los receptores muscarínicos pueden utilizarse en casos de envenenamiento por insecticidas, como lo son los organoclorados. La atropina es el principal fármaco utilizado para este propósito. Los insecticidas organoclorados actúan inhibiendo la acetilcolinesterasa, provocando la acumulación de acetilcolina a nivel de la sinapsis. Por ende, la actividad de la acetilcolina no está siendo antagonizada por esta enzima, lo que causa un aumento de la actividad colinérgica. Clínicamente, los pacientes van a verse con manifestaciones propias de la acción de la acetilcolina sobre estos receptores, como cialorrea, lagrimeo, hipersudoración, diarrea, vómitos, dolor abdominal, disminución del estado de conciencia e incluso convulsiones. Los antagonistas del receptor muscarínico presenta xerostomía, estreñimiento, visión borrosa, dispepsia y deterioro cognitivo como sus principales efectos adversos. Las contraindicaciones para las cuales se va a hacer desuso de estos fármacos son la obstrucción del tracto urinario, obstrucción gastrointestinal y glaucoma. Como cuadro de resumen, podemos hablar que la atropina se utilizaba en casos de bradicardia sintomática aguda, por ejemplo, en casos de bloqueos auriculoventriculares, por intoxicación por inhibidores de la colinesterasa, para profilaxis de la aspiración en procedimientos quirúrgicos, la escopolamina para el tratamiento de cinetosis, la omatropina, ciclopentolato y la tropicamida para examen oftalmológico induciendo ciclopegía y midriasis, bromuro de hipatropio, tiotropio, aclirinio y umeclirinio en casos de rinorrea, que se aplica y está autorizada su aplicación en casos de sinusitis o procesos gripales y en casos de EPOC. La pirenzepina
y telencepina se puede utilizar en tratamiento de enfermedad ulceropéptica, pero no está aprobado en su uso por la FDA por sus efectos sistémicos. En casos de vejiga hiperactiva, enuresis y vejiga neurogénica se puede usar oxibutinina y trospio, darifenacina, solifenacina, tolterodina y fesoterodina. Los principales efectos adversos van a ser generales, estos a nivel de los antimuscarínicos como serostomía, estreñimiento, visión borrosa, dispepsias, deterioros cognitivos y sus principales contraindicaciones es la presencia de obstrucciones a nivel del tracto urinario o gastrointestinal.